La mano en el andén. Fue durante mis años de secundaria, cuando iba a la escuela en tren. Un día, cuando el tren llegó y yo iba a subir, una amiga que iba conmigo se resbaló en el hueco entre el tren y el andén. No había mucho espacio entre ella y el tren, y se detuvo a la altura de sus muslos. El conductor se dio cuenta, y en vez de arrancar, mis amigos y la gente alrededor de nosotros la jalaron hacia arriba. En ese momento, me arrodillé y miré hacia el hueco entre el tren y el andén para ver cómo estaba su pierna. Algo estaba envuelto alrededor de su tobillo, cubierto de sangre que goteaba por sus muslos y rodillas. No podía entender qué pasaba, así que forcé la vista para mirar más de cerca. Para mi horror, me di cuenta de que una mano adulta estaba agarrando su tobillo. Aunque era anormalmente pequeña, como la de una muñeca. Mientras la observaba, la mano se apartó de repente y desapareció. Lo único que ella dijo fue que se le había resbalado el pie, así que creo que fue la única que lo notó. No le di importancia en ese momento porque estaba en pánico, pero después de que la enviaron en una ambulancia, me horroricé al recordarlo. No se sentía como un fantasma, esas manos eran tan reales. Pensé que debía ser alguna clase de criatura misteriosa. Sucedió en una estación desierta en la zona rural de Tejouku. Los maniquís en la montaña. Mi amigo me contó esta historia. Él no es de los que se inventan cosas, y le creo. Cuando estaba en la secundaria, solía ir a la escuela en tren. Un día de verano, se quedó dormido en el tren por accidente y se despertó justo a tiempo para bajar a duras penas en una estación desierta y sin personal en las montañas. Cuando revisó el horario, se dio cuenta de que no habría otro tren en su dirección por alrededor de una hora. Me bajé demasiado rápido. Si hubiera estado más despierto, podría haber bajado en la estación con la tienda y haber comprado pan y jugo, murmuró mientras se dirigía al banco al final del andén. Para su sorpresa, ya había algunos pasajeros sentados allí. Era inusual ver tanta gente en un área tan remota. Cuando se acercó a ellos, sus pasos se detuvieron de repente. Todas las personas sentadas en el banco eran maniquís. ¿Quién los habrá puesto aquí?, pensó. Rápidamente dio la vuelta y se dirigió al otro lado del andén. Se sentía incómodo acercándose a los maniquís y no quería encontrarse con la persona que los había colocado allí. Dijo que se sintió extremadamente inquieto hasta que llegó el siguiente tren. El hombre sombra en el andén. Hace un tiempo vi un hilo en Reddit que preguntaba si alguien había visto alguna vez a un hombre sombra. Bueno, yo mismo he visto uno, así que voy a contar mi experiencia aquí. El hombre sombra que vi era un poco diferente. La figura que vi estaba en el andén, con la estación iluminada y las vías enfrente. No podía distinguir si era un hombre o una mujer. No era de un negro absoluto, sino una sombra oscura, incompleta a partir de las rodillas. Además, una parte de su cabeza, la que tocaba la cara, parecía estar horriblemente arrancada. Pensé que era extraño, pero en ese momento no tuve tiempo de procesarlo. El hombre sombra estaba parado en las vías, debajo del andén, de cara al tren que se acercaba. Tenía la espalda arqueada y los brazos levantados hacia la cara. Yo estaba allí parado, sin saber qué hacer, con las palmas ligeramente dobladas hacia afuera. En ese entonces no sabía nada de las sombras, así que me sorprendió y pensé, ¿por qué hay alguien en las vías? El tren llegará pronto, eso es peligroso. La sombra no reaccionó en absoluto. Hubo un anuncio de que un tren llegaría pronto, pero el hombre sombra no se movió. No lo va a ayudar nadie, pensé. Si no hacemos nada, vamos a ver atropellar a alguien. Entré en pánico, pero la gente a mi alrededor ni siquiera parecía haberlo visto.
El tren llegó al andén con el sonido de los frenos. Instintivamente me tapé los ojos, pensando que lo iba a arrollar, pero no pude evitar gritar. Creí que había sido un error, pero cuando miré hacia allí, el hombre sombra seguía de pie. Solo su cabeza y sus ojos sobresalían del piso del tren. Entonces giré la cabeza y vi una cara sin ojos, nariz ni boca, pero que definitivamente me estaba mirando. Jadeé y me congelé. Alguien vino de detrás de mí, choqué contra el tren y me dijeron, si no va a subir, por favor, váyase. Me di la vuelta y me disculpé, avergonzado. Volví a mirar el tren, pero las puertas ya casi se cerraban. El tren partió con un anuncio, el hombre sombra había desaparecido justo antes de que se cerrara la puerta. Pero antes de que cerrara del todo, vi esa sombra aferrándose a la pierna de un pasajero. Todavía me pregunto qué le habrá pasado a ese pasajero. El viajero en el tren. Fue apenas ayer. Ese día llegué tarde porque tenía que asistir a una charla con mi profesor de seminario, así que tomé el último tren a casa. Como mi casa estaba en el campo y era el último tren, no había nadie más en el vagón que yo. Faltaban 7 paradas para que me bajara, así que me quedé dormido. De repente, me di cuenta de que hacía un frío extremo. Al principio pensé que el aire acondicionado estaba demasiado fuerte, pero algo se sentía fuera de lugar. Fue entonces cuando escuché un sonido como si se estuviera arrugando una bolsa de supermercado. El ruido venía de arriba, y cuando miré hacia arriba, vi a alguien acostado en la rejilla donde ponía mi equipaje. Yo estaba sentado en el asiento abatible justo al lado de la entrada. La persona estaba acostada en la rejilla, directamente sobre el asiento abatible, frente a mí, sonriendo ampliamente. Su cabello estaba despeinado, su rostro tenía un color morado terroso y su piel estaba agrietada, lo que dificultaba saber si era hombre o mujer, joven o viejo. El sonido crujiente era su respiración mezclada con sus ojos, que no me estaban mirando, solo estaban ocupados moviéndose de un lado a otro. Instintivamente, sentí que no debía hacer contacto visual con él, pero no podía apartar la mirada por alguna razón. Había olvidado por completo cómo mover los ojos, incluso si quería correr. La única forma de escapar era pasar por delante de él. Ya estaba en pánico. Él seguía murmurando palabras inaudibles y moviendo sus ojos amarillentos. Justo cuando estaba a punto de llegar a mi límite mental, llegué a la estación. Salté del tren como si rodara hacia afuera, pero por el rabillo del ojo lo vi mirándome. Tuve que caminar hasta la casa de la estación, pero no podía soportar estar en el mismo espacio que él. Por cierto, he estado escuchando ruidos crujientes que vienen de la habitación de al lado, pero quiero creer que es solo el gato jugando. Quizás no de tanto miedo, pero esto pasó hace mucho tiempo. Estábamos planeando salir a tomar algo con una amiga de mi novia y la novia de su amiga. La novia de la amiga de mi novia acababa de salir del trabajo y venía en tren hacia la estación local donde nos reuníamos. Pensé en entrar a una tienda primero, pero como faltaban unos 15 minutos para que llegara su tren, decidí esperar frente a la estación. Mi amigo se dirigió hacia el control de billetes para ver el horario del tren. Yo estaba sentado en la valla junto al paso a nivel fumando un cigarrillo. El lugar estaba a lo largo de una vía privada de tren en Osaka. A pesar del nombre, era una zona rural en las afueras, por lo que era una estación muy destartalada y con pocos trenes por la noche. Esa noche en particular estaba despejada, con una luna brillante y sin nada de viento. Gracias a la falta de viento, el humo del cigarrillo subía derecho como un palo. Estaba sentado allí mirando fijamente el humo que salía de la punta de mi cigarrillo cuando, de repente, el humo recto se curvó en forma de zigzag. Sintiéndome inquieto,
miré casualmente a mi izquierda. De repente, una mano apareció alrededor de mi cintura. El brazo parecía quemado y tenía un aspecto negro como el carbón. Las venas se destacaban bajo la luz de la luna, dándole un aspecto muy realista. Este brazo negro pareció rodearme la cintura, moviéndose de izquierda a derecha. Salté hacia la derecha para evitar el brazo, pero cuando miré hacia atrás, había desaparecido. Me giré rápidamente hacia mi amigo y le dije, ¿viste eso? Algo pasó, ¿verdad? Daba miedo. Mi amigo, que no cree en fantasmas, me miró con frialdad y dijo, no creo en esas cosas. Nadie me creyó, pero es una historia real. La mujer de las uñas. Sucedió hace poco, en una cafetería. Estaba matando el tiempo cuando empecé a oír un ruido en la mesa de al lado, un sonido crujiente. Al principio no le presté mucha atención y seguí leyendo mi libro, pero el ruido persistió incluso después de 30 minutos. Me dio curiosidad y me giré para ver qué era. Para mi sorpresa, era una mujer comiéndose las uñas. No solo unas pocas, sino una cantidad inusual, suficiente para llenar una caja de leche de 1 litro. Y no eran uñas cortadas, estaban en perfecto estado, como si acabara de arrancárselas. La mujer parecía tener unos 30 años, vestida normalmente, con una taza de lo que parecía ser café delante de ella. Lo que más me llamó la atención fueron sus manos. Al inspeccionarlas más de cerca, me di cuenta de que tenía garras. Me estaba mirando fijamente, y al sentir miedo, aparté la mirada rápidamente. Sentí una sensación abrumadora de peligro y decidí salir de la cafetería inmediatamente. Tras salir, crucé la calle y me dirigí a la estación. Entre la multitud bulliciosa, sentí un breve respiro, pensando que había escapado. Sin embargo, en la puerta de la estación, la mujer apareció de nuevo. A pesar de la multitud, me abrí paso entre la gente, pasé por la puerta de la estación y llegué al andén. La mujer no estaba a la vista en el andén y me relajé una vez que subí al tren. Pero justo cuando el tren estaba a punto de partir, ella corrió hacia él, provocándome un nuevo ataque de pánico. Se paró frente a mí, sujetando su correa. Me quedé congelado mientras ella, en silencio, sacaba la caja de leche llena de uñas y empezó a comérselas de nuevo. El tren siguió moviéndose y la mujer no hizo nada más que comer sus uñas. 2 estaciones antes de mi destino, me aparté ligeramente y me bajé del tren. No me siguió. Hasta el día de hoy, todavía estoy desconcertado por lo que sucedió. El hombre del vendaje. Esto es algo que presencié en persona. La plataforma de la línea Ka-Line en Shinjuku es subterránea. Para llegar a la plataforma, tienes que bajar las escaleras desde la puerta de los boletos. Era un día ajetreado y había un hombre en la plataforma intermedia, a mitad de las escaleras. Tenía una mano o un brazo herido, como se podía ver por el vendaje que llevaba. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa sencilla, y llevaba una bolsa plegable. Yo iba bajando las escaleras y estaba a punto de llegar a la plataforma intermedia cuando él pareció perder el paso y se cayó de repente. Rodó por las escaleras y se estrelló contra una fila de 5 o 6 personas que esperaban el primer tren, causando bastante conmoción. Las personas que estaban en la plataforma se fueron al suelo. Escuché un grito y por un momento temí que alguien se cayera a las vías. Por suerte, solo unas pocas personas se cayeron en la plataforma y nadie resultó gravemente herido. El hombre que se había caído se disculpó profusamente y la escena se aclaró rápidamente. Unos segundos después, llegó un tren a la plataforma. Los que conocen la estación de Shinjuku en la línea Ka saben que solo hay una vía entre las plataformas.
Esto significa que si te caes accidentalmente a las vías, no hay a dónde escapar. Aunque fue un incidente menor, me pareció que podría haber sido algo más grave. Desde mi perspectiva, parecía que el hombre con el vendaje no solo había perdido el paso, sino que parecía que bajaba corriendo las escaleras intencionalmente. Me llamó la atención que su objetivo siempre fuera el tren. Podría haber sido el único que lo vio corriendo desde el principio, y su brazo vendado parecía falso también. Sus ojos tenían un brillo extraño y apagado. Después de eso, todos se subieron al tren como si nada hubiera pasado. Yo, que había presenciado toda la secuencia de eventos desde lo alto de las escaleras, también me subí al tren. Mientras esperaba a que el tren partiera, pensé si debía informar al personal de la estación o a la policía. Mis pensamientos se interrumpieron cuando miré hacia la plataforma y encontré los ojos del hombre. Estaba deambulando por la plataforma sin intención de subirse al tren. Sus ojos parecían estar siempre puestos en mí. Finalmente, el tren partió y él desapareció de la vista, pero la inquietud se quedó conmigo. Esa noche, cuando llegué a casa, finalmente no denuncié el incidente a la estación o a la policía. Me convencí de que podría ser solo mi imaginación y no quería exagerar las cosas. Sin embargo, cada vez que viajo en la línea K, todavía recuerdo ese día. Me pregunto qué habría pasado si alguien hubiera caído a las vías. ¿Habría testificado entonces? El grito en el andén. Mi amigo estaba tratando de subir al tren cuando resbaló en el hueco entre el tren y la plataforma. Rápidamente llamé a un miembro del personal de la estación para que lo sacara, pero de repente, mi amigo me fulminó con la mirada. Era una mirada llena de un nivel de ira que no podía imaginar de alguien que normalmente solo bromeaba. La expresión de su rostro era tan intensa e inesperada que no pude entender por qué estaba tan nervioso. Estaba tan nervioso que me desmayé en el acto. Cuando volví en mí, mi amigo se estaba levantando lentamente y me fulminaba con la mirada. Por alguna razón, incluso el personal de la estación me miraba fijamente. Entonces, escuché una carcajada fuerte que venía del interior del tren. Miré hacia arriba y vi a los pasajeros inclinándose y mirándome con caras extrañas. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de compañía teatral?, pensé. Temblaba de miedo y puse un poco de bravura, pero no hubo reacción. Todos allí simplemente me miraban en silencio. Estaba al límite. Temblando, me levanté y salí corriendo de la plataforma. En cuanto salí de la estación, escuché el sonido de un tren que empezaba a moverse. Respiré hondo y volví a la plataforma. Entonces, mi amigo estaba allí de nuevo. El empleado de la estación de antes también estaba en la oficina, como si nada hubiera pasado. Ese día, estaba demasiado asustado para llamar a mi amigo, así que caminé a casa en lugar de volver a subir al tren. Al día siguiente, cuando estaba en la escuela, lo primero que vi fue a mi amigo. Me preguntó dónde había estado ayer. Cuando le conté sobre el incidente en la plataforma y cómo había desaparecido de repente, dijo que no sabía nada al respecto. ¿Dónde había estado? La llamada fantasma. El día que sucedió esto, estaba en la estación de Shinjuku esperando a un amigo. Eran alrededor de la 1 de la tarde. Después de esperar un rato, recibí una llamada de mi amigo. ¿Dónde estás ahora? Lo siento, me acabo de subir al tren en Kawasaki, recuerdo que dijo algo así. Así que acababa de salir de Kawasaki, lo que significaba que tardaría unos 30 o 40 minutos en llegar. Mientras pensaba en cómo pasar el tiempo, estaba a punto de colgar diciendo, bueno, ven rápido, cuando vi a mi amigo en la puerta de la estación. Ah, estaba bromeando. Si vas a hacer eso,
voy a colarme y darte una sorpresa, pensé. Me acerqué a él mientras seguía hablando por teléfono. Fue entonces cuando me di cuenta de que la persona que tenía delante no tenía un teléfono móvil en la mano, pero yo seguía hablando con él por teléfono. ¿Acaso he confundido a alguien con él?, pensé. Pero al acercarme, la persona me vio y dijo algo como, lo siento, te hice esperar. Mientras tanto, yo seguía hablando con mi amigo por teléfono. Confundido, le pregunté, ¿quién eres tú? ¿Qué está pasando? Fue entonces cuando me di cuenta de que el número de la llamada entrante y la voz en el teléfono eran definitivamente las de mi amigo, pero no había registro de esa llamada en su teléfono móvil. Cuando se lo conté a mi verdadero amigo más tarde, me miró como si estuviera loco y dijo, ¿de qué estás hablando? Incluso el historial de llamadas en mi teléfono móvil parecía haber sido plantado de alguna manera. Fue un evento extraño, honestamente, aterrador. El viejo en el andén. Esta no es una historia de fantasmas, o más bien, una historia que no es divertida en ningún otro sentido. De momento, no hay fantasmas ni nada parecido. Si vives en Tokio, probablemente sepas de los accidentes de la línea JR Chuo. Los accidentes que resultan en lesiones personales ocurren con bastante frecuencia allí. Tal vez sean los espíritus que estén llamando, pero creo que se debe principalmente a que las plataformas están expuestas a los trenes. Estos días, utilizo una determinada estación de la línea Chuo para mi viaje diario. Por la noche, la plataforma de la estación suele estar llena de trabajadores de oficina cansados y gente borracha. Ese día en particular, al frente de la fila había un viejo que parecía volver a casa del trabajo. Se veía muy intoxicado, deambulando sin rumbo. De vez en cuando, como si le preocupara el tren que se acercaba, se pasaba la línea de seguridad blanca y se inclinaba hacia las vías, mirando hacia abajo. Al ver esto, me puse cada vez más ansioso y me preparé para tirar de él hacia atrás en caso de una verdadera emergencia. Finalmente, el tren se acercó con su vibración distintiva, y me concentré intensamente en la posición del viejo. Al final, el viejo no resultó herido. De hecho, parecía que había dejado de estar borracho al instante, porque inesperadamente, la mujer que estaba a mi lado saltó también. Honestamente, en ese momento, en lugar de sentir confusión o preocupación, lo único que pude pensar fue, eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, apóyanos con tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias.